Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los científicos han exigido que se tomen medidas contra el cambio climático durante más tiempo del que se piensa. El sitio: Ginebra, Suiza. Decenas de destacados científicos de las principales potencias del mundo se han reunido en la primera conferencia mundial sobre el clima. Su mensaje es claro: la actividad industrial está elevando drásticamente los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Si la humanidad quiere evitar un desastre, debemos actuar ahora. ¿Me suena familiar, no? Casi podría ser un titular de las noticias de esta mañana. Pero este evento no ocurrió ayer ni siquiera el año pasado. Ocurrió en 1979. La verdad es que hace tiempo que entendemos la amenaza del cambio climático provocado por el hombre. Durante décadas, los científicos han conocido las causas, los efectos desastrosos y cómo evitarlos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no hemos podido hacer los cambios necesarios. El mensaje clave aquí es: los científicos han exigido que se tomen medidas contra el cambio climático durante más tiempo del que se piensa. Podemos rastrear el impulso moderno para detener el cambio climático hasta 1979. Este fue el año en que Rafe Pomerance, un ambientalista que trabajaba para Amigos de la Tierra, se topó con un informe sorprendente. Fue publicado por los Hassons, un centro de estudios científicos dirigido por el geofísico Gordon MacDonald. El informe afirmaba que la actividad humana estaba en camino de duplicar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Predijo que este cambio desencadenaría un efecto invernadero, elevaría las temperaturas globales y causaría una perturbación ecológica generalizada. Era un escenario de pesadilla, pero basado en argumentos sólidos. Alarmado, Pomerance contactó a MacDonald. Los dos decidieron utilizar sus conexiones en el gobierno para impulsar cambios drásticos a fin de evitar este destino. Durante los meses siguientes, se reunieron con todos los que pudieron en Washington. Hablaron con congresistas, con el Consejo de Seguridad Nacional e incluso con altos funcionarios de la Oficina de Política Científica y Tecnológica del presidente. La respuesta fue tranquilizadora. Los funcionarios parecieron tomarse la amenaza en serio. Para julio, Julie Charney, una destacada meteoróloga, organizó una conferencia con las principales mentes científicas para abordar el tema. Y en la conferencia, el científico de la NASA Jim Hansen presentó modelos informáticos detallados que confirmaban las predicciones de Pomerance y MacDonald. El resultado de esta colaboración fue un informe final, a veces llamado Informe Charney, titulado Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment. Sintetizó todas las variables conocidas en una narración clara: si nada cambiara, la temperatura media mundial subiría 3 grados. Los resultados serían desastrosos. La legislación inicial sobre el cambio climático se vio obstaculizada por la indiferencia y la indecisión. Octubre de 1980. Un equipo diverso de políticos, expertos en energía y ambientalistas se reúne en el Pink Palace, un llamativo centro turístico en el sur de Florida. Han sido reunidas por el Congreso como parte de la Comisión Nacional de Calidad del Aire. Su tarea consiste en presentar propuestas políticas concretas para hacer frente al cambio climático. No es un trabajo fácil. Durante 3 días, debaten la urgencia, el alcance y el mérito de los diversos enfoques del cambio climático. Algunos abogan por una acción de emergencia enérgica y decisiva. Otros requieren una respuesta moderada y moderada. Al final, no pueden llegar a un consenso. No se ha redactado ninguna política. El mensaje clave aquí es: la legislación inicial sobre el cambio climático se vio obstaculizada por la indiferencia y la indecisión. La conferencia celebrada en el Palacio Rosa fue un acontecimiento frustrante para Pomerance. Si bien él y MacDonald habían logrado que el cambio climático fuera un tema conocido en el Congreso, obligar al cuerpo legislativo a actuar era un desafío más difícil.
Resultó particularmente difícil traducir el lenguaje cuidadoso y cauteloso de la proyección científica en acciones concretas y definitivas para el presente. Pomerance y sus aliados argumentaron que dar a conocer la ciencia del cambio climático no era suficiente. La gente no haría los cambios necesarios para evitar un desastre que no se materializaría hasta dentro de décadas. En cambio, Estados Unidos necesitaba mostrar liderazgo y presentar una agenda audaz. Para ello, Pomerance propuso dos políticas específicas para reducir drásticamente la producción de combustibles fósiles. El primero fue un modesto impuesto sobre el carbono. Si se implementa rápidamente, podría ser tan bajo como $10 por tonelada de emisiones. La segunda política consistía en realizar grandes inversiones en energía renovable. Con una gran cantidad de fondos para nuevas tecnologías, la transición a un futuro libre de carbono sería más fluida. A pesar de las peticiones de acción de Pomerance, el grupo no pudo ponerse de acuerdo sobre cómo redactar sus recomendaciones. Algunos de los asistentes a la conferencia se sintieron incómodos con un lenguaje contundente, y a otros les preocupaba la forma en que estas políticas afectarían a la industria de los combustibles fósiles. Por supuesto, mientras el comité debatía, la industria de los combustibles fósiles ya estaba actuando. Empresas como Exxon sabían muy bien que su producto era capaz de cambiar el clima. De hecho, ya en 1957 tenían estudios privados que proyectaban este hecho. Así que, en 1979, cuando los ejecutivos de Exxon se dieron cuenta de que el Congreso estaba pensando en aprobar una legislación sobre carbono, estaban preparados. La empresa planificó lo que los memorandos internos denominaron un programa defensivo muy agresivo, con un presupuesto anual de $600.000. Las líneas de batalla ya estaban trazadas. Los activistas utilizaron las audiencias del Congreso para hacer del cambio climático un tema político popular. La conferencia del Palacio Rosa fue desalentadora, pero lo que ocurrió después fue aún peor. 4 días después de la reunión no concluyente, Ronald Reagan fue elegido presidente. El nuevo comandante en jefe era agresivamente de derechas, y la prioridad de su administración era reducir el gobierno federal, no la huella climática mundial. Una vez en el cargo, Reagan desreguló la industria minera, aumentó la producción de carbón, y abrió más terrenos públicos para la extracción de petróleo. Además de esto, destruyó el Departamento de Energía y nombró a Ann Gorsuch, una antiambientalista extrema, para supervisar el Departamento del Interior. Pomerance lo observó con horror. Sabía que si algo iba a frenar el cambio climático, tendría que suceder pronto y necesitaría un amplio apoyo público. El mensaje clave aquí es, los activistas utilizaron las audiencias del Congreso para hacer del cambio climático un tema político popular. Afortunadamente, incluso cuando Reagan redujo las protecciones ambientales, la realidad del cambio climático se estaba filtrando en el discurso dominante. El 22 de agosto de 1981, el New York Times publicó un artículo de primera plana sobre el tema. El artículo citaba el trabajo del científico de la NASA Hansen y sus colegas, quienes recientemente habían encontrado pruebas de que la Tierra realmente se estaba calentando. Pomerance vio la oportunidad de hacer del cambio climático un tema político popular. Si lograba que Hansen testificara sobre su trabajo ante el Congreso, sería posible captar la atención de los medios de comunicación, y empezar a generar apoyo público para la legislación. Afortunadamente, un joven congresista de Tennessee estaba de acuerdo con el plan. Se llamaba Al Gore. El 25 de marzo de 1982, Gore supervisó una serie de audiencias sobre el plan de Reagan de eliminar los estudios del Departamento de Energía sobre el dióxido de carbono. Hansen testificó en las audiencias, junto con otros científicos estimados, como el ganador del premio Nobel Melvin Calvin. Expusieron el problema en términos simples y directos. La Tierra se estaba calentando, la culpa era de la producción humana de carbono y, si no reducíamos el uso de combustibles fósiles, pronto llegaríamos a un punto de inflexión, en el que el desastre ecológico era inevitable. Las audiencias arrojaron resultados dispares.
Dan Rather cubrió las advertencias de Hansen en las noticias nocturnas. Algunos legisladores, incluso republicanos como el representante Robert Walker, hablaron como si estuvieran decididos a actuar. Sin embargo, al final, no se aprobó ninguna política o reglamento. El resultado fue aún menos positivo para Hansen. Se recortó su financiación en la NASA, y se restringió su investigación sobre el clima. A finales de 1982, su camino a seguir y el futuro del clima de la Tierra seguían siendo tremendamente inciertos. La crisis del ozono revitalizó un movimiento en declive contra el cambio climático. En 1979, cuando Pomerance y McDonald dieron la voz de alarma por primera vez sobre el efecto invernadero, tuvieron un gran éxito. Convencieron a la administración Carter de financiar un estudio exhaustivo sobre el cambio climático. Ahora, en octubre de 1983, la Academia Nacional de Ciencias estaba preparada para presentar sus hallazgos. Como era de esperar, las proyecciones eran sombrías. La tesis de 500 páginas de la Academia contenía los mismos hechos básicos y terribles advertencias que el anterior informe Charney. Sin embargo, al presentar los hallazgos a la prensa, la Academia siguió la línea de la administración Reagan: el cambio climático no era una amenaza real y, si lo fuera, podríamos adaptarnos fácilmente. Una vez más, no habría ninguna acción. Parecía que la pelea había terminado antes de que empezara. Pero entonces ocurrió algo curioso: los científicos encontraron un agujero en la capa de ozono. El mensaje clave aquí es: la crisis del ozono revitalizó un movimiento en declive contra el cambio climático. Los principales científicos del país habían perdido la oportunidad de presentar argumentos convincentes a favor de reformas radicales. En cambio, el gobierno abogaba por un enfoque moderado de esperar y ver qué pasa, con el argumento de que las inevitables innovaciones del mercado resolverían cualquier problema climático futuro. La industria de los combustibles fósiles recibió el mensaje alto y claro. Si bien el Instituto Americano del Petróleo y Exxon se preparaban para hacer grandes cambios a fin de adaptarse a nuevas y drásticas regulaciones, ahora se relajaron. Sin legislación en el horizonte, podrían volver a la normalidad, perforar, extraer y refinar combustibles con alto contenido de carbono. Luego, en mayo de 1985, los científicos británicos informaron al mundo de que la capa de ozono estaba en peligro. Su informe indicaba que las sustancias químicas utilizadas en los refrigeradores, los aerosoles para el cabello y las espumas plásticas llamadas clorofluorocarbonos, CFC, estaban agotando el ozono atmosférico. Sin esta molécula, la Tierra absorbería más radiación solar, lo que significaría más cánceres de piel, menores rendimientos agrícolas y el colapso de los ecosistemas marinos. Y, por una vez, los gobiernos escucharon. En cuestión de meses, la ONU aprobó el Protocolo de Montreal, que estableció un marco para reducir drásticamente las emisiones de CFC. Incluso la Casa Blanca de Reagan lo aprobó y aprobó reglamentos para reducir la producción de CFC en un 95%. Fue realmente una acción a escala global para resolver un problema a escala global. Los ambientalistas tomaron nota. Las acciones rápidas y coordinadas que los países adoptaron para limitar la producción de CFC proporcionaron un modelo positivo. Quizás se podría utilizar el mismo enfoque para reducir las emisiones de carbono. Quizá aún había tiempo. A mediados de la década de 1980, la acción climática internacional bipartidista era una posibilidad real. Estamos en 1985, y Pomerance está hablando con el congresista republicano Curtis Moore sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático. Moore escucha y da consejos honestos. Las emisiones de carbono pueden ser un gran problema, pero sin una solución alcanzable, ningún político lo abordará. A los políticos no les gusta fallar. Un año antes, esta evaluación habría sido desalentadora. Sin embargo, dado que la exitosa lucha contra los CFC aún está fresca en el espíritu cultural, abordar la producción de carbono no parece una propuesta tan perdedora.
Pomerance tiene un plan. Le dice a Moore que hay una solución alcanzable, un político inteligente debería impulsar un tratado internacional. El mensaje clave aquí es, a mediados de la década de 1980, la acción climática internacional bipartidista era una posibilidad real. Pomerance, revitalizado por la reciente victoria sobre los CFC, renovó su compromiso de forzar el cambio político. Aceptó un trabajo en el Instituto de Recursos Mundiales, y se convirtió en el primer cabildero de acción climática a tiempo completo del país. En pocos meses, había persuadido a John Chafee, un senador republicano de Rhode Island, de que defendiera su causa y celebrara más audiencias sobre el cambio climático. Para junio de 1986, las cosas avanzaban a buen ritmo. En las audiencias del senador Chafee, Pomerance, Hansen y otros científicos y activistas lograron vincular el efecto invernadero con la reciente emisión de CFC. Por último, estaban transmitiendo el mensaje de que el cambio climático era a la vez una enorme amenaza y un problema con solución. Y el mensaje estaba surtiendo efecto. Cada vez más políticos abordaban el tema del cambio climático. En 1987, se organizaron 3 comités diferentes sobre el tema. Finalmente, en marzo de 1988, un grupo bipartidista de 41 senadores pidió a Reagan que negociara un acuerdo sobre el cambio climático con el segundo mayor productor de carbono del mundo, la Unión Soviética. Estas negociaciones fueron un gran paso y dieron como resultado un acuerdo bilateral. En mayo, los Estados Unidos y la URSS emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que ambas potencias trabajarían para cooperar en el tema del cambio climático. El evento fue recibido con bombos y platillos, pero dejó a Pomerance, Hansen y otros científicos intranquilos. Una declaración no era acción. No se establecieron regulaciones concretas sobre los límites, y ninguno de los dos países presentó un plan serio para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Aún así, fue un comienzo e hizo que el cambio climático pareciera un tema popular que todos, incluso los rivales internacionales, podían respaldar. Sin embargo, el tiempo se estaba acabando. Después de todo, 1988 ya era el año más caluroso registrado. Las medidas moderadas contra el cambio climático recibieron un fuerte rechazo por parte de la industria de los combustibles fósiles. La década de 1980 terminó con una oleada de actividad. En junio de 1988, el mes de junio más caluroso de la historia, Hansen volvió a testificar ante el Congreso, afirmando enérgicamente que el cambio climático era un peligro real y presente. El mundo tenía que actuar de inmediato. 4 días después, su llamada fue atendida. Representantes de 46 países se reunieron en Toronto para la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante. Tras largas conversaciones, los representantes adoptaron los primeros puntos de referencia internacionales para la reducción del clima. Siguiendo el objetivo propuesto por Pomerance, las potencias industrializadas del mundo acordaron provisionalmente reducir las emisiones de carbono en un 20% para el año 2005. Si bien este decreto no era vinculante, aún se vislumbraba un progreso real. Sin embargo, mientras los ambientalistas se regocijaban, los representantes de la industria del petróleo y el gas planeaban una contraofensiva. El mensaje clave aquí es, las medidas moderadas contra el cambio climático recibieron un fuerte rechazo por parte de la industria de los combustibles fósiles. La Conferencia de Toronto convirtió el cambio climático en un tema de acción en el escenario mundial. En los Estados Unidos, también estaba ocupando un lugar central. Según las encuestas públicas de la época, casi el 70% de los estadounidenses veían el efecto invernadero como una amenaza inminente. En las elecciones presidenciales de 1988, George H. W. Bush incluso presentó una plataforma de acción climática con la promesa de reducir las emisiones de carbono. La industria de los combustibles fósiles no estaba contenta.
Si Bush aprobara regulaciones estrictas, otorgara más fondos para la energía renovable o instituyera un fuerte impuesto al carbono, esto podría reducir gravemente sus operaciones. A medida que crecía el espectro de la reforma, los ejecutivos de petróleo y gas se preocuparon más por sus ganancias. A lo largo de 1988, Terry Joshi, del Instituto Americano del Petróleo, organizó una serie de reuniones con delegados de alto nivel de Exxon, Mobil y otros importantes productores de energía. Ante la amenaza de una transición disruptiva hacia un futuro libre de carbono, los empresarios con información privilegiada decidieron que la mejor respuesta era intervenir activamente en la política de cambio climático. El plan, retrasar el cambio creando controversia. Todas las principales compañías de combustibles fósiles sabían que el cambio climático era real. De hecho, compañías como Exxon y BP tenían memorandos internos que documentaban esta realidad. Sin embargo, a partir de finales de la década de 1980, invirtieron dinero en campañas de relaciones públicas que cuestionaban la ciencia. En declaraciones públicas y resúmenes de políticas, los grupos de presión sobre combustibles fósiles comenzaron a plantear preguntas. Cuestionaron los datos climáticos, trabajaron para desacreditar a los expertos e intentaron dar la impresión de que no había un consenso científico. Al final del año, toda la industria parecía haberse decidido por un tema de conversación coordinado: se necesita más investigación. El gobierno de los Estados Unidos abandonó su deber de liderar la acción climática. Mayo de 1989. Hansen se prepara para testificar ante el Congreso. Como tantas veces antes, envía sus declaraciones a la Casa Blanca para su aprobación. Suele ser un procedimiento rutinario, una formalidad que debe realizar como representante de la NASA. Sin embargo, esta vez es diferente. Sus notas vuelven llenas de modificaciones y anotaciones. La Oficina de Administración y Presupuesto quiere cambios importantes. Quieren que califique sus hallazgos de simples estimaciones, que se refiera a sus modelos sólidos como poco confiables, y que sugiera que la causa del cambio climático es desconocida científicamente. Las demandas eran irritantes, pero no dejaron de sorprender. Si bien Bush habló de boquilla sobre el cambio climático durante las elecciones, su administración se mostró apática y adversa a cualquier acción real. El mensaje clave aquí es: el gobierno de los Estados Unidos abandonó su deber de liderar la acción climática. El frustrado testimonio de Hansen ante el Congreso fue solo la punta del iceberg. De hecho, todo el gobierno de Bush parecía decidido a ponerse del lado de la industria del petróleo y el gas. Desde que llegó al poder, el presidente republicano había desalentado el movimiento del Congreso en materia de política de carbono, y evitó activamente cualquier sesión informativa sobre temas ambientales en general. Este desprecio por la ciencia del clima se remonta a John Sununu, el obstinado jefe de gabinete de Bush. Sununu, anteriormente congresista de New Hampshire, era una figura idiosincrásica. A pesar de ser ingeniero mecánico de profesión, desdeñaba a otros científicos y estaba a favor de un gobierno favorable a los negocios. Específicamente, pensaba que cualquier tipo de legislación ambiental era una toma de poder autoritaria, más relacionada con controlar a las personas que con salvar la Tierra. En noviembre de 1989, la ONU convocó el panel intergubernamental sobre el cambio climático en Noordwijk, una pequeña ciudad de los Países Bajos. Los delegados de más de 60 países se reunieron con el objetivo de ratificar un tratado vinculante para regular las emisiones industriales. Fue una oportunidad histórica para establecer límites exigibles a la producción de carbono. Por supuesto, Sununu se aseguró de que este intento fracasara. Dio instrucciones a la delegación estadounidense para que interrumpiera las conversaciones. Las negociaciones se prolongaron hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente terminaron, los diplomáticos estadounidenses habían completado su tarea. No se adoptaron regulaciones vinculantes, ningún país o industria tendría que rendir cuentas por el cambio climático. La conferencia fue un fracaso. En la década siguiente,
La negación del cambio climático se convirtió en la ortodoxia republicana. Desde ese día de 1989, el mundo ha producido más carbono que en todos los milenios anteriores. El calentamiento global está en pleno apogeo y es aún más necesaria una acción drástica.